Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a esto que dimos en llamar, o bueno, yo di en llamar y en realidad yo les voy a confesar algo. Yo soy muy malo buscándole los nombres a las cosas, pero me pareció simpático y en algún momento luego explicaré por qué este programa espero que se llame Economista del Medio. Me hice un listadito de cosas que tenía que contarles, así que bueno, vamos a empezar por las básicas. ¿Quién soy? Mi nombre es Gabriel. Soy economista, estudié en la Universidad Católica Argentina. Sí. Estudié con Alfonso Pratgay. No, fue mi compañero, no. Chicas, basta, no les voy a dar el número. Pero también estudié con otras personalidades que hoy forman parte del gobierno de Cambiemos. Y luego, cuando terminé la facultad, me dediqué a trabajar en consultoría macroeconómica. ¡Wow! ¡Qué divertido! ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan de esos tipos así aburridos en la tele que hablan de las tragedias que nos esperan a todos los argentinos? Bueno, yo en una época era uno de esos señores grises que hablaba y la gente se horrorizaba y nos ganábamos el nombre de Dismal Science, que en castellano, porque viste somos todos unos snobs, significa la ciencia maldita, como el blog de Lucas Liach. Si no lo tienen, búsquenlo, googleenlo, que está muy bueno. Pero luego, después de un tiempo largo de hacer consultoría macroeconómica, yo trabajé con básicamente Danilo Pastore, Miguel Ángel Broda, Dante Sica y varias luminarias más del ambiente. Así que me siento muy orgulloso de eso, la verdad que aprendí un montón de cada uno. Soy una persona que se olvida de esas cuestiones que separan a la gente, esa famosa grieta ideológica, y trata de capturar lo mejor que alguien tiene para enseñarle, porque toda la gente que pasa por tu vida algo te tiene que decir, por algo pasa. Actualmente estoy trabajando en otro lado, en el Estado Nacional, evaluando inversiones productivas. Ojalá que siga trabajando en el Estado Nacional, o capaz que no, capaz conviene empezar a probar nuevos rumbos, y bueno, y este es uno. La idea de este podcast, así cortito, donde hoy voy a estar yo solo hablando, pero espero que el día de mañana seamos más voces, es tratar de llevar lo que pasa en la economía, argentina en particular, a los oídos de todos, ¿entendés? Y es que todos lo podemos entender. Porque yo también puedo aprender cuando hay otras personas sentadas enfrente mío. Pero a veces uno habla en jerga, los economistas somos un poquito así, ¿no? De hablar así pomposo, complejo, para que la gente nos mire, ¿no? Qué tipo jodido que soy, te estaba diciendo qué importante el dólar, la tasa. Pero a eso no le sirve a nadie en el fondo. Es como el tema de la Torre de Babel, ¿no? Googleenlo después por ahí. Un tipo que no sabe transmitir y comunicar no es un divulgador. Es un flaco que está buscando que haya una simetría de información, que alguien sepa más que otros para sacar una ventaja. Siempre desconfíen porque no te quiere explicar. Y este podcast es para explicar, porque aparte me encanta, te juro, la satisfacción que genera que la gente entienda no tiene valor monetario para mí. Por eso, por ahora, si alguien quiere poner un sponsor acá, está perfecto. La idea es hacerlo a pulmón, con gusto. Y la idea no es solamente hacer un podcast sobre economía, sino también hablar un poquito de música, o encontrar esa música que tiene que ver con lo que uno está hablando. En este caso en particular, y voy a poner un pequeño paréntesis, en esta semana, porque nunca se sabe cuando lo escuchás esto, como es así libre, capaz que hiciste clic por equivocación, porque te mandé el link y me decís, la puta madre, lo parió, estoy escuchando a este pibe. Me lo tuve que fumar en un momento de mi vida y ahora estoy otra vez acá con su voz en el oído. Digo, ¿qué es esto? Es algo que pasó, volviendo, ¿no? Porque viste, uno se divaga y se pierde y se va. Pero falleció David Bowie a los 69 años, alguien muy importante para todos nosotros, un artista iconoclasta que cambió el pop, cambió el rock, hasta incursionó en el heavy metal, pero que todos en algún momento cantamos o disfrutamos una canción de él. Y bueno, ya que estamos con este temita de elegir canciones que tengan que ver con todo, me gustaría compartir con ustedes un tema de David que se llama Changes, Cambios. Espero que lo disfruten porque tiene mucho que ver con lo que se viene ahora en adelante.
before, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. There's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Bueno, vamos a meternos de lleno con el tema del día. A ver, yo acá tengo anotado, porque me anoté en un temario, porque te juro, les voy a comentar voy a dar una pequeña confesión. Esta no es la primera vez que grabamos el podcast, sino que lo hemos ensayado varias veces, con distintas personas que se los hice escuchar y demás. Como que más o menos ya lo tengo medio estructurado todo lo que hay que decir, pero le di un toquecito final, aprovechando esas memorables clases de periodismo que tuve con Martín Correa. Dije, bueno, vamos a ver qué se puede usar de todo esto que me dijo este señor para mejorar la comunicación. Así que entremos de lleno ya en la cuestión del día. Cambios. Como ustedes sabrán, el 10 de diciembre del 2015 asumió Mauricio Macri con una idea de gobierno completamente distinta a la que venía dándose con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, así, con ese nombre, sí. Bueno, está bueno. Apasiona todo. Bueno, la cuestión es la siguiente. Bajo el gobierno de Cristina, tanto la política fiscal como monetaria eran los únicos impulsores ideológicos del crecimiento de corto, mediano y largo plazo. Es decir, que todos los instrumentos de política fiscal como monetaria, el gasto público, la emisión de moneda, además, tenían que estar puestos en impulsar a la economía, sostener el nivel de actividad y hacerlo crecer si era posible. Ahora, la realidad es que la Argentina hace 4 años que no crece. El empleo solamente se expande porque el sector público contrata personal y por otro lado había grandes distorsiones en el nivel de precios. La inflación elevada es un signo de desequilibrio y a su vez había presiones cambiarias y, algo muy importante, había una severa crisis sobre el peso. En este marco, el nuevo Banco Central, manejado por Federico Sturzenegger, le tocó a bailar con la más fea. ¿Por qué? Porque la Argentina, por un lado, tiene que devaluar su moneda frente a otras monedas y en particular al dólar, pero a su vez le tiene que convencer a todos los individuos en la Argentina que todavía piensen en pesos a momento de ahorrar y consumir. Tarea difícil si las hay, porque por un lado vos les estás diciendo, ¿sabes qué? El dólar va a salir mucho más caro. Es decir, si vos tenías pesos, y vas a perder un poquito de capacidad de ahorro. O vas a perder lo que ahorraste directamente. No todo, ¿no? Obviamente no salgan corriendo a comprar. Pará, cambiemos, paremos un poquito, chicos. Te calmás. Pero la verdad es que sí. Le tocó bailar con la más fea, pero retomando un poquitito. Porque por un lado, posta, tenés que devaluar y por el otro lado tenés que convencer a la gente. ¿Cómo se hizo todo esto? Parece imposible, ¿no? Porque aparte parece contradictorio. Bueno, la verdad que hay que darle mérito a los nuevos muchachos que están ahí en la dirección, Federico, Lucas, etcétera. Mariano Flores Vidal, profesor mío de política monetaria. No te olvides nunca de Mariano, grande. Pero han hecho bien las cosas. En este mes que ha estado el directorio del Banco Central, ha sido muy ordenada la salida del cepo. Y eso vez la gente no ha ido desesperada de ir a comprar dólares, porque la realidad es que ¿cómo se hace para que alguien se convenza de que algo es bueno? Le das una señal de precios. ¿Cómo haces? Y mira, ¿cuál es el precio del dinero? Y la tasa de interés. A ver, ¿cuánto me ofrece el Banco Central o una entidad privada por tener pesos? A ver, si yo voy al banco y hago un plazo fijo, ¿cuánto va a variar el valor del dólar? Entonces hago la cuentita, ¿viste? Si me dan 20% y el dólar, su precio varía 30%, dirán, che, me parece que estoy perdiendo guita. Entonces, ¿qué hago? Voy a comprar dólares, así de fácil. Obviamente me podía tecnificar un poco más y comprar un bono, etcétera, pero no le pidamos peras al olmo. La realidad es que la gente se contenta con los dólares y está perfecto.
La riqueza de las naciones está definida por la inteligencia financiera de sus agentes, así que no quiero ser irónico, pero si demandamos solo dólares, es lo que nos va a pasar. Volviendo un poquito, ¿no? Porque si no, nos volvemos pesimistas, es un bajón. La cuestión es que el Banco Central bailó con la más fea, pero este es un baile como cuando vos ibas a un asalto y te agarraba ese tema de 14 minutos de Luis Miguel y vos estabas bailando con la mina o el chabón, porque no discriminamos acá. Y estabas al minuto 5 diciendo, no, pucha, esto no termina más. Pero le pones coraje, le pones onda. Porque todos tienen algo lindo que mostrar, inclusive la persona que tenés enfrente. Capaz que te termina gustando, no sabés, sos joven, no entendés. Vos estás ahí. Y la verdad que el Banco Central está ahí y tomó la tarea, un fierro caliente, y lo viene llevando bastante bien. El mercado cambiario se volvió a abrir, el dólar está fluctuando entre los 12 y pico que llegó a su punto más bajo, hasta 14. Y a su vez la demanda del sector privado no explotó, no estamos... Decían que el dólar iba a estar a 20 y demás. Está bien, hay cuestiones coyunturales que no permiten el correcto funcionamiento todavía del mercado de cambios. Pero la realidad es que el mecanismo de precios de ofrecerte mucha, pero mucha tasa de interés para que vos veas atractivo el plazo fijo o compres una LEVAC, te está funcionando de manera perfecta. Y no vamos a decir nada de los costos de endeudar al Banco Central, porque lo vamos a dejar para otro día eso. Pero la verdad que bailando con la más fea, le está saliendo bastante bien. La están mirando, todas las chicas lo miran ahora al Banco Central. Dicen, no, mira, no lo habíamos visto, este es un tapado, Mira qué lindo, algo debe tener, Y algo debe de tener. La verdad que dentro del Banco Central hoy hay capacidad y equipo. Hay gente que sabe jugar con el mercado, porque esa es la realidad. Tienes que tener gente que le crea. La credibilidad, como vamos a ver a continuación, es fundamental para llevar una política monetaria. Y en particular para que la gente se quede con la moneda. ¿Qué pasaba en la Argentina? Cobrabas el sueldo y estabas pensando qué porcentaje ibas a comprar de dólares. Obviamente de ese porcentaje, parte capaz que se iba al consumo y parte iba a ahorro en pesos. Si vos comprabas algo, eso generaba un puesto de trabajo. Si vos ahorrabas, ese ahorro se volcaba en alguien que compraba algo el día de mañana porque iba a un banco a pedir un préstamo y también generaba empleo. Ahora, cuando vos pensás en dólares, estás sacando dinero del circuito. Estás haciendo que la economía sufra. Y es lo que pasó en los últimos años de la imposición del cepo. Revertida la situación, no quiero hacer eso, porque yo soy muy malo, quiero contarles algo. Con las metáforas o los aforismos, todo eso. Hay muchos acá que te dirían, muerto el Pedro, pero ya empezamos mal. Muerto el perro, ya pip, cagó la rabia. Pero no podemos estar tan seguros de eso, porque esta subida de tasas de interés tiene otro objetivo. Una vez superada la crisis de la moneda, estamos encarando otra cosa que va a ser fundamental para el desarrollo argentino de mediano y largo plazo si todo funciona bien. Y si no escucharon o viven en un tupper, en la Argentina se vienen las redoblante metas de inflación. Sí, metas de inflación. Así como aburrido lo escuchan, de importante es. Entonces la idea ahora, luego de esta pequeña introducción que no sé, duró como 20 minutos, es hablar un poquito de qué son las metas de inflación para que la gente entienda, ¿viste? Porque el día de mañana el Banco Central nos va a bombardear con información. La economía está creciendo, entonces nosotros votamos que vamos a subir la tasa de interés porque queremos que la inflación se quede en tal rango. Y la gente lo va a mirar. Y yo no entiendo nada, a decir. Entonces es importante que al menos 1, 2, 20, 1000, 100, lo que sea, cualquier número, tengan noción. Porque un pueblo informado es un pueblo que se deja engañar menos, que tiene más acceso para discutir. Es un pueblo que progresa. Así con esas palabras. ¿Qué son las metas de inflación? Esa es la primera pregunta que yo tengo anotada acá. Y que, bueno, les tiene que sonar en la cabeza. Para esto me senté a leer un montón de papers. Porque yo soy un poco ñoño y me encanta, viste, conocer y chusmear el paper, a ver la fórmula difícil, no la entiendo. Me quedo 3 horas mirando, viste, la gente viene, che, está bien, ¿qué te pasa? No, mirá, estoy mirando esta fórmula, la mira y se van, viste, no sé, creo que se asusta la gente. Matemática, complejo. Pero está bueno porque uno se tiene que sentar y lo razona, lo cranea, viste, pierde horas de su vida. A mí me encanta perder el tiempo en esto. Porque para mí no es perder el tiempo. Para mí es entender, porque este entender va a llevar a poder explicar. Y ese es el gran valor agregado de lo que a mí me gusta. Entonces, otra vez, ¿qué son las metas de inflación? Le voy a haber leído un montón de papers que en realidad yo todo esto lo aprendí en la facultad
Y les juro que cuando salí estaba re contento. Aguante la meta de inflación, para qué sé yo, bla, bla. Llegué a la Argentina, pum, y me dicen metas de emisión. Yo decía, ¿qué? Pero las metas de inflación que son buenas para esto. Así que yo viví frustrado durante, 2007, 2016 y probablemente casi 10 años pensando que el mejor mecanismo, a mi gusto, para llevar la política monetaria, para desencadenar el crecimiento de largo plazo en la Argentina, nos estaba llevando adelante. Así que en cada discusión yo venía metiendo, se meta de inflación, viste, los muchachos acá, podemos discutir, a ver igual la tasa de desempleo de equilibrio. Me vieron con una garipela diciendo, vos sos loco, pibe. Bueno, pero este es mi momento de brillar y decir, che, yo sé un montón de este tema, pero lo voy a resolver de manera que parezca que no entiendo nada, como me voy a poner en una situación de inferioridad, pero nada. Bueno, basta de cháchara, vamos a hacer este punteadito. Vamos a empezar con las 5W, que no van a ser 5, pero el que estudió periodismo sabe. ¿Qué son las metas de inflación? Las metas de inflación, muchachos y muchachas, son una forma de conducir la política monetaria que lo que hace es fijar la inflación y actuar en consecuencia. Es decir, el Banco Central quiere que en la Argentina haya 8% de inflación, va a hacer todo lo posible para que haya 8% de inflación. Es importante, fundamental que el Banco Central decida con independencia esta meta. Obviamente tiene que tener gente que tenga consideración de dónde está parada, porque no se viene y se dice 2% de inflación en un país como la Argentina. No, muchachos, paremos, pensemos, craneemos. Esto es así. Una vez que vos fijas un objetivo, haces todo lo posible. O sea, buscás los instrumentos para que el canal de transmisión de la política monetaria pueda influir en la actividad real y, obviamente, producir los efectos deseados, es decir, la inflación que vos estás buscando. Ese es el primer gran beneficio. Ahora, esto tiene incluido otra cosita más en el medio, que es que sirve para anclar la expectativa de inflación. ¿Viste cuando a vos te preguntan, che, ¿cuánto pensás que va a haber de inflación? ¿Cuánto va a estar el dólar? ¿Viste? Entonces empieza la timba y todos tiran guita, ¿viste? Y esto es así, ¿viste? Acá cuando el Banco Central te dice, el año que viene va a haber 2, el siguiente va a haber 2, y el otro que viene, para mí va a haber 2, y vos te quedas tranquilo, vos vas a negociar el año que viene con 2, no te queda otra, o con 8, o 20, depende de cuando lo fije el Banco Central. Entonces tenés un problema menos que pensar. Se hace más predecible todo. Como que la economía deja de ser un problema. Porque, vamos a ser muy sinceros, un montón de gente en la Argentina no estaba en un sindicato, sino que va a negocia con su propia palabra y su propio accionar su sueldo todos los años y sus incrementos. Y todos sabemos lo complicado que es ir a decirle a tu jefe, yo me merezco tanto porcentaje de aumento porque esto y la inflación aparte. Esto tiene una gran ventaja, es que en teoría la meta de inflación se fija en muchos factores, inclusive el incremento esperado de la productividad en un marco de estabilidad económica. Así que las metas de inflación sirven para anclar las expectativas inflacionarias y para sacarte un problema del medio. La inflación es un problema porque genera grandes desequilibrios y obviamente afecta al crecimiento de largo plazo. Todos vimos lo que pasó en la hiperinflación. Bueno, no, en realidad muchos de quienes están escuchando esto no nacieron, yo tenía 4 o 5 años, pero bueno, como los padres nos contaron lo que era el descalabro económico, que era ir a cobrar todas las semanas, salir corriendo a comprar las cosas porque perdían de valor. ¿Qué futuro predecible puedes esperar en ese marco? No. La inflación tiene, por desgracia, una tendencia creciente. Hoy es 2, mañana es 4, pasado es 20 y un día la viste en 1000% por día. Y no querés eso, te juro que no querés. Anda a preguntar a los muchachos en Zimbabue, que tienen un billete de $1 trillón zimbabuenses. Fuertísimo, muy duro eso. Nadie quiere inflación descontrolada. Bueno, vimos qué son las metas. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta, que la tenemos por aquí anotadita. A ver, la producción. Dale. ¿Para qué se usan las metas de inflación? Bueno, obviamente, vos lo que querés es controlar el nivel de precios para bajar la tasa de inflación y a su vez hacerlo más estable. A ver, cualquier persona que estudió estadística sabe que estamos hablando del promedio y de la dispersión. Ahora, cualquier otra persona que en su vida hizo algo divertido no estudió estadística y creo que se va a contentar con tener una inflación baja y que todos los años esté más o menos cerca de ese valor. Si a vos te dicen que la inflación va a ser 8, y algún día puede ser 7,5, algún día puede ser 8,5, pero siempre va a estar por ahí. No va a ser 8 un día, 20 dentro de un año, menos 2 después del otro. No, estabilidad.
Entonces, ustedes ya se están haciendo una idea de que la estabilidad de precios tiene otra implicancia. La estabilidad en el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el Banco Central toma acciones sobre la actividad real para que los niveles de precios no se disparen ni para un lado ni para el otro. ¿Qué tiene aparejado esto? Un crecimiento más bajo, es decir, no vamos a crecer a las tasas chinas de 8, 9, pero no vamos a crecer 4 años a las tasas chinas, después caer a 0, después volver a crecer a 8 para tener un año de menos 2, sino que vamos a tener un sendero donde vamos a crecer a 4, 4, 4, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 4. ¿Entienden? Es estabilidad en todas las variables. ¿Por qué? A mí me enseñaron algo en la facultad que para mí es fundamental en todo aspecto de la vida. La estabilidad y la previsibilidad son fundamentales para que vos puedas tener proyección de largo plazo. Como dijimos, si yo estoy pensando todos los años que puedo perder el empleo, que la inflación va a ser tanto, no sé cuánto es muy complicado proyectar. Pero cuando vos tenés un horizonte, tenés una noción de realmente qué es lo productivo en el largo plazo, cuáles son las opciones para invertir en educación, para invertir en maquinaria, para lo que sea, que van a ser las mejores. Eso te da la previsibilidad. Y un esquema de meta de inflación, según la experiencia histórica que hemos visto acá en este paper, de Carl Walsh, un tipo con el cual yo estudié, leía los libros y me sentaba, decía qué tipo difícil te explica. Pero por suerte este paper es muy sencillito. Te muestra eso básicamente, que todos los países emergentes han tenido grandes ventajas en estabilizar el nivel de crecimiento y el nivel de precios en una inflación baja. Eso, muchachos y muchachas, es impagable. Ahora, la cuestión vieron, como yo les comenté, cuando yo salí a estudiar y por qué en la Argentina no se estaban aplicando. Acá hay una realidad social. Ningún modelo funciona si uno no ve los números. En Argentina de 2001, 2002, 2003, acá hay una cuestión. Había más desocupados que personas que votaron al presidente Néstor Kirchner. Imagínense si a esas personas no se les generaba empleo a cierta velocidad. El conflicto social era enorme. La situación era inmanejable. Con lo cual, venir a hablar de metas de inflación en el 2003 era un chiste. Sin sistema financiero, sin bancos. Acuérdense, la gente protestando en los bancos, en la puerta, rompiéndolos. Con 20% de desocupación, no le podés venir a decir a alguien, no, mira, vamos a crecer al 2 porque los precios son fundamentales. Yo, con 2 dedos de frente, te estaba incendiando tu casa. Porque lo importante en ese momento era una cuestión social, era recomponer el ingreso, la dignidad de las personas que tenían que trabajar. Ahora, 2016, la cuestión es muy distinta. La Argentina se encuentra en los niveles piso de desempleo históricos, con lo cual hoy viene bien el ordenamiento. En este sentido, parece como que va encajando el esquema de meta de inflación, ¿no? Entonces, ahora pasamos a la siguiente pregunta que tengo por aquí anotada. A ver. Bueno, ¿dónde se ha aplicado? Ya hemos comentado. Los esquemas de meta de inflación es muy interesante este punto, porque esto trae a colación también las comparaciones con, pero esto como el consenso de Washington, ¿viste? Ya va a salir uno con la pancarta. Loco, vuelven los yankees y nos tiran la agenda, ¿viste? No. Las metas de inflación lo que tienen se llaman reglas con discrecionalidad. Vos podés, el Banco Central puede, vamos, ¿viste? No nos personalicemos todo, yo no soy el Banco Central. Pero lo que puede es básicamente fijar una meta, pero puede tener consideraciones externas. Por ejemplo, hay bancos centrales que apuntan a las metas de inflación, que a su vez tienen algunos objetivos de desempleo. Entonces como que tienen un mandato dual en el fondo. Velan por la estabilidad de precios, pero también saben que la volatilidad económica y etcétera, distintas cuestiones generan cuestiones sociales insostenibles. Con lo cual, dentro de la regla donde uno se enmarca, existe la discrecionalidad. Y eso es fundamental. Porque yo, a ver, como cualquier economista me va a decir, sé yo. Pero a mí me hablaban de Milton Friedman, un tipo muy inteligente, ¿eh? Algunas ideas las comparto, otras no tanto. Pero me decían, no, mira, la política económica tiene que ser en piloto automático. Todo tiene que ser una tasa estable de crecimiento de largo plazo. Yo lo miraba, ¿viste? Decía. Pero el ciclo de negocios de corto plazo está lleno de fluctuaciones. Los commodities suben, bajan, las tasas de interés internacional suben, bajan. Y un país chico como la Argentina, entre comillas, no tiene control de ese ambiente donde se mueve. La cantidad de shocks que le afectan, inclusive, a ver, inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Uno no puede dejar en manos de
un robot, me acuerdo que era la analogía. El control de la política fiscal y monetaria, no. Uno tiene que tener percepción del estado donde uno está. Porque si no, sí, es como el consenso de Washington, es venir y poner un montón de ideas y repetirlas. Porque ahí no importaba, que ese fue uno de los grandes errores del Fondo Monetario Internacional, ahí no interesaba si estamos hablando de Argentina, Jamaica o Gran Bretaña, no, era lo mismo. Todas estas recetas iban a funcionar independientemente del país donde se aplique, no importaba la estructura productiva, la estructura social, nada. Estas privatizaciones, ajustes, tipo de cambios fijos, esta es la receta que funciona. Claramente, los mismos economistas se han dado cuenta que no. Que lo que es necesario son reglas con discrecionalidad. Cuando vos tenés una regla, te encorsetás a que la gente te crea, generás credibilidad, pero le estás avisando. Mirá que en unas situaciones extremas yo voy a cambiar los objetivos porque acá también hay cuestiones sociales. Y eso es muy importante para un país como la Argentina, cuyo entramado social es altamente complejo, altamente inequitativo y altamente mal distribuido. Así que para mí es una buena elección. Hay que ver cómo la vamos a aplicar. Todavía está muy verde todo esto, pero en la política, en la cabeza más que en la política, de Federico, de Lucas, de Alfonso, estas son las cosas que se van a llevar adelante porque esta es una anécdota muy divertida, pero yo hace un par de años voy a un bar con una novia. Bueno, no sé si era novia, estábamos saliendo. Y después te dicen, pero vos dijiste que... No. Vamos a un bar, el tipo, que no tenía mucho que decir en ese momento, es raro en mí eso, la siente y le dice, mira, van a hacer esto. En la Argentina hay que hacer esto. La piba me miró con una cara diciendo, vinimos a tomar algún bar, ¿me estás jodiendo? ¿Me estás hablando de esto? Ella estudiaba administración de empresas o administradora. Creo que la gente se enoja cuando le digo esas cosas, pero fue gracioso. Y hoy me acuerdo que pensaba en eso y hicieron esto. ¿Por qué? Porque yo estoy formado de la misma manera. Yo creo en lo que están haciendo. Y te voy a decir, van a hacer esto y esto. Y están haciendo esto y esto. Y voy a dejar de decir esto porque me estoy cansando. Pero la cuestión se entiende, ¿no? Yo creo que puedo explicar lo que está pasando en la Argentina y lo que se va a llevar en política económica, en particular monetaria, porque yo me mamé ideológicamente con esta gente y coinciden muchas cuestiones monetarias con la concepción que se está llevando adelante. Bueno, retomando un poquito el cuestionario, a ver, ¿dónde estábamos parados? Ya dijimos qué son, para qué se usan, dónde se han aplicado. Dijimos dónde se han aplicado, ¿no? O sea, no sé, en países emergentes y en países desarrollados. Es muy gracioso porque yo leyendo este paper de Carl Walsh, Inflation Targeting, que hemos aprendido, tengo un título en inglés, pero yo te digo la mitad en castellano, la mitad en inglés porque me agarra pánico escénico. Pero él decía algo muy interesante. En los países desarrollados, la aplicación de metas de inflación mucho no cambió la situación. Porque parece que hay un indicador que dice que mientras más tiempo se lleva viniendo haciendo una política, más la gente le cree, con lo cual cambiarla o no genera pocos beneficios. Pero han sido grandes avances para los países emergentes en generar credibilidad. A ver, el caso que ustedes tienen que tomar a colación es el de Argentina. Un tipo que tiene 50 años pasó la mitad de su vida en crisis. Básicamente, cuando pasa algo en la Argentina, la gente sale corriendo a cuidar sus ahorros. O sea que básicamente no le creen al gobierno. Entonces, ¿qué puedes esperar de cualquier política si sabes que está condenada al fracaso porque no le crees sistemáticamente al gobierno? Lo importante es generar credibilidad. Y estos sistemas, mediante la transparencia, o sea, te estamos diciendo lo que vamos a hacer todo el tiempo, generan credibilidad. Y eso para la Argentina es fundamental. Porque hoy la gente todavía desconfía de tener pesos en el bolsillo ahorrados. No podemos desarrollar ninguna política de largo plazo si la gente no cree en la moneda. Bueno, dicho esto, volvemos al cuestionario. Me atrasé. Bueno, existen otros beneficios, acá lo puse como una pregunta. Sí, obviamente la flexibilidad, pero acá hay un hecho muy interesante que también va enmarcado esta cuestión de cambiemos, ¿no? Macri asumió con un discurso de transparencia en la gestión pública. Y las metas de inflación, de sus beneficios que son discutidos, tienen un gran beneficio en la credibilidad y la transparencia de las operaciones del Banco Central. Hay índices que muestran qué tan transparente es un Banco Central. Y yo les voy a decir algo de lo que pasaba en la Argentina en los últimos años. Como se adulteraron datos en el INDEC, hay muchas inconsistencias en los números del Banco Central.
Nunca se supo o nunca se sabrá cuál fue el número de reservas reales. Los balances del Banco Central tienen adulteraciones en algunas cuestiones, con lo cual vos no sabés cuánto realmente son préstamos al gobierno, porque hay un número, pero ese número tiene un montón de pases que yo he visto en blogs, gente desesperada restando, sumando cosas. No, la información tiene que ser una sola, te tiene que transmitir todo lo que pueda leer. Después es tu expertise en leerla, pero no puede haber baches que supongan que vos sabés que suponés. No. Y esto, la meta de inflación se basa en la transparencia, en la credibilidad. Para mí eso es un gran activo a comprar. Yo me acuerdo cuando Cavallo decía que la convertibilidad para que sea efectiva en la Argentina y despeje todas esas dudas sobre el valor del peso tenía que durar 60 años. Perfecto, estaba buscando credibilidad en la moneda, pero justamente con un tipo de cambio fijo, ante los shocks externos, nos comimos un montón de problemas. Este mecanismo salvamenta esas cuestiones. Y para mí eso es fundamental. Y por último, vamos al último, porque si no somos muy positivos. Yo me di cuenta cuando leía los papers y demás. Che, qué bueno que son las metas de inflación. ¿No le estarás metiendo la cuestión positiva siempre porque a vos te gusta? O me dirán algunos, porque a vos te enseñaron eso y no sabés pensar otra cosa. Entonces me pongo negativo, me pongo del otro lado y te digo dos cuestiones. Primero, ¿qué costos tiene imponer un programa de metas de inflación? Lo estamos viendo. A la economía argentina hay que desinflarla. Si lo pensás como un globo, es abrir de a poquito abajo y dejar que suene, se vaya al aire. Eso tiene costos en el nivel de actividad y en el nivel de empleo. Obviamente estamos hablando de que la economía argentina puede llegar a tener en el primer semestre o en el año 2016 un desempleo que puede alcanzar los 2 dígitos. ¿Es terrible? Es complejo. Es una situación que nadie desea. Pero la realidad es que hay algo positivo dentro de todo esto. Estuve leyendo un par de papers, unos brasileros, que nos dicen que cuando vos impones un sistema de desinflar la economía y prometés a la gente que va a haber un esquema de metas de inflación, los costos son mucho menores. ¿Duele? Sí, pero no duele tanto como cuando tenías que, por ejemplo, imponer un tipo de cambio fijo o un esquema de metas de emisión. Esto, como plan de ajuste, es uno de los que menos duele. Y la verdad, esperemos que sí, porque la Argentina, más allá de que se haya recuperado el nivel de empleo, etcétera, 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 tiene mucha pobreza. Y la idea no es engrosar las líneas, sino, como dijo Mauricio Macri, pobreza cero. Ojalá que se alcance. El problema es que socialmente en el corto plazo, para lograr objetivos de mediano, podemos llegar a ver un empeoramiento en los indicadores sociales. Y eso no es un detalle menor. ¿Hasta qué punto la sociedad está dispuesta a tener un costo social para imponer un plan económico? Es una discusión que nos tenemos que dar todos los argentinos. Bueno, luego de estas palabras serias, ahora sí voy a darle mis experiencias como macroeconomista en consultoría. Yo me acuerdo que, vieron que Brasil siempre, hasta ahora, bueno, hasta esa última etapa de The Economist, Brasil era la panacea de los mercados. Todos quieren ser como Brasil. Y sí, todos quieren ser como Brasil. Pero yo me acuerdo cuando yo estaba en consultoría, que cuando fue la crisis internacional, Brasil con su esquema de metas de inflación tenía la tasa Selic, que es su tasa de interés de referencia, en un nivel elevadísimo. Y su moneda se estaba apreciando porque justamente, ¿viste? Los capitales financieros internacionales no tenían destino. Un día iban a Estados Unidos, pero después cuando bajaban un poquito el riesgo, volaban para los países donde había tasas de interés altísimas, rendimientos, países como Brasil. Entonces se generaba un ciclo perverso. Porque un montón de capitales golondrina, ¿viste? Estos tipos que buscan rentabilidades de corto plazo, entraban en el país brasilero, buscaban reales apreciando su moneda y después buscaban colocarlos en los bancos a las tasas estas de referencia altísimas. Una bicicleta terrible. Esto genera un montón de problemas porque esos capitales como entran se van. Y la economía brasileña tiene que tener el poder de, obviamente, reaccionar ante esos capitales golondrina. Por otro lado, el ciclo de apreciación de la moneda, vamos a ser brutos, hace mierda a la industria, porque no está preparado para competir en un momento el real tuvo casi en paridad con el dólar, o un nivel cercano. Era una bestialidad. Vos veías a los tipos, los industriales en San Pablo, lees los diarios, a la puteada. Y justamente no son industriales burgueses que no han invertido, que no son competitivos. Son tipos que tienen industria de punta para ser un país emergente. Entonces, hay que tener cuidado con los esquemas de meta de inflación, que
consideran solo la inflación y solo el desempleo. Y aquí siempre vienen los chilenos, porque, viste, el chileno es un tipo, viste, que está al pedo, se le gusta investigar porque es un país, viste, muy conservador, viste, muchacho, quiero saber qué hacer. Siempre tenés un chileno que investiga todo. Y hay un chico con un apellido muy Chicago Boy, de hecho es un Chicago Boy, que se llama Sebastián Edwards, que hizo un paper un día, que él se preguntaba, che, a los países emergentes, viste, la apreciación o devaluación de su moneda, ¿no les joderá? ¿No tendrá impacto en el nivel de actividad y en otras cuestiones? Entonces el muchacho dijo, miren, la verdad que sí. Y más, estas situaciones se propician en países con metas de inflación. ¿Por qué? Porque te puede agarrar un ciclo de volatilidad de capitales y tu tasa de interés estaba alta porque vos veías que la inflación estaba por los aires. Te comiste un quilombo interno fenomenal, ¿viste? Es una moneda apreciada, ¿viste? Tenés un boom en, no sé, en un sector inmobiliario y es complejo. Es un tema complicado de llevar adelante. Entonces el muchacho dijo, hagamos un esquema que permita al Banco Central manejar la tasa de interés para controlar la inflación, tener un ojito en el desempleo y miremos un poquito también el tipo de cambio de equilibrio y sus pequeñas variaciones. Entonces desarrolló una fórmula muy linda y vos la ves, craneás, la mirás 3 horas. No lo podés creer, decís, qué tipo inteligente, este chileno, con este apellido, Sebastián Edwards. Parece uno de los Pels, ¿viste? ¿Te acordás de la serie? Y decís, y sí, yo creo que la Argentina debería exponer un esquema de este estilo, donde no solamente se estén viendo cuestiones de precios, sino que se mire también el tipo de cambio, porque no nos olvidemos que cada vez que se aprecia el peso en términos reales, están los industriales llorando que no tienen competitividad. Y por desgracia, la materia prima, y vamos a ser un poquito más malos, la materia industrial de manufactura, de origen industrial, vamos a ser prolijos con los conceptos, es competitiva por precios, porque la calidad en la Argentina es un valor dispensable. Entonces, cuando se aprecia la moneda, están ahí los industriales quejándose, haciendo lobby, pidiendo la devaluación del peso frente al dólar, el peso frente al real, es lo mismo. Entonces, me parece que el Banco Central, si es inteligente, va a tener que aplicar un esquema tripartito, lo cual va a ser, qué complejo de explicar, pero yo creo que si tenemos buena retórica y un par de poetas, vamos a salir adelante. Así que bueno, les hice un pequeño resumen de qué son las metas, para qué sirven, dónde se aplicaron, cuáles son los problemitas que puede haber, y por qué en la Argentina no se aplicaron antes y por qué son beneficiosos ahora. Creo que no tengo que repetirlo, pero por las dudas, para cerrar, yo creo que el rol del Estado debe ser permitir que el ciclo económico se suavice para que la gente pueda pensar en el largo plazo. Y estos esquemas de metas de inflación, junto a una política fiscal responsable, que tenga foco en la educación, en la salud y la seguridad, son los que realmente van a potenciar el crecimiento de largo plazo. ¿Vieron cuando arrancó esta sección que yo les dije que el gobierno de Cristina, bajo el ala de Kicillof, consideraba al sector público como el principal impulsor del crecimiento? Discúlpenme que se los diga, pero estaban equivocados. El Estado está para corregir, en materia macroeconómica, debe corregir el ciclo económico para que la gente invierta en capital humano, en capital físico y pueda realmente potenciar el crecimiento de largo plazo. Aplausos. La gente dice, vamos, ponte la meta. No sé si es eso, pero me parece que es un mejor esquema del que dominaba anteriormente. Y los costos son elevados. Vamos a tener que discutirlos, los vamos a ver. A muchos nos va a pasar que por desgracia vamos a perder el empleo. ¿Va a doler? ¿Va a molestar? Sí, pero hay que pensar en el largo plazo. ¿Esto es bueno para la Argentina? Yo creo que sí. En bandero es complejo, porque en todo marco siempre lo que viene parece lo mejor, la única solución. Pero yo estudié mucho tiempo esto. Le dediqué muchas horas de mi vida, inclusive de mi ocio, a pensar en las metas de inflación, porque es un tema que me encanta. Yo le tengo mucha fe a esto. Así que les deseo lo mejor a Federico, a Lucas, a Mariano, a Alfonso, y a toda la gente que va a encarar la política monetaria fiscal en la Argentina de acá a muchos años. Porque esperemos que esto se convierta en una política de Estado. Y que dentro de 4 años u 8 años cambiemos todo para atrás
y volvamos a tener inestabilidad, que no podamos confiar en la moneda, que es el activo principal de un país. Cuando un país tiene una moneda débil, hay un problema de fondo que debe ser resuelto. Se hizo largo, pero me gustó mucho más esta versión que todas las anteriores, de las cuales nunca van a escuchar. Nunca se las voy a hacer escuchar. Pero no sé, si algún día de mañana la pegamos, podemos sacar un episodio 0 piloto, esos que cotizan así legales en Netflix, y la gente lo mira, ¿viste? Dice, che, estos pibes no sabían nada de economía, pero tienen que hablar un montón para entenderse. Así que bueno, este ha sido el primero de, pero muchos, de podcast. ¿Para qué tengo que recordar el nombre? Porque yo no me acuerdo. A mí me dijeron siempre repita varias cosas. Cuando tenés un entrevistado, decís todo el tiempo el nombre. Porque, viste, ese chavo se te engancha en el medio, y este pibe que está hablando, ¿quién es? Y otra cosa, decís siempre el nombre, porque la gente no te conoce, etcétera. Yo soy Gabriel, y esto fue Economista del Medio. ¿Por qué del medio? Es un buen momento para explicarlo esto. Yo el otro día hice el Political Compass, porque me entretuve, porque la realidad es que a mí algo que me pone muy triste en la Argentina es la grieta. Porque los que están de un lado o del otro no ven que en el medio hay un montón de gente que puede pensar que algo estuvo bien de lo que se hizo y algo va a estar bien de lo que se va a hacer. Yo me considero que estoy ahí, en esa posición. Ideológicamente es muy complejo. A veces inclusive te da miedo hablar con la gente porque la gente está solo de un lado o del otro. Yo intento ver los dos lados. Por eso he trabajado con diversas personalidades del ambiente económico e he intentado aprender a capturar lo mejor de ellos. Y yo creo que básicamente me siento en el medio. Y como les decía, el Political Compass, me dio que soy liberal, porque, bueno, estudié en una facultad liberal, pero estoy en el centro, 0.0, no soy ni de izquierda ni de derecha. Hay gente que considera que posta sos el peor de todo el mundo. Porque o sos la caca o sos el mugricio. Y no. La realidad es que la Argentina no es binaria, no es blanco y negro. La realidad es gris. Y para entenderla hay que saber. Y si uno no es especialista en esto, buscar a alguien que lo sepa, que te pueda ayudar. Y la idea de este podcast es que podamos ayudar a todos a entender lo que se viene y por qué se viene. Así que ahora, como yo intento ayudarlos a ustedes, me gustaría que me ayuden a mí. Y me digan el feedback de las cosas que les gustaron, qué no les gustó, quieren que sea más profundo, quieren que sea más superficial, quieren que agregue secciones distintas. Por ejemplo, yo hace poco vi The Big Short, una película que me gustó mucho, pero pensé, bueno, hago una sección de esto el día de mañana, y sí, capaz que me lo guardo y el día de mañana comento. Y comento algunos detalles de color muy lindos sobre la película y sobre también, porque vos la ves y decís, estos tipos son todos inteligentes, son los únicos que vieron la crisis. No. Hay mucha gente, muchos blogs, que vio que se venía un quilombito lindo en Estados Unidos. Y esa gente la película no la reconoce, el libro con lo que va a pasar, no los reconoce. Entonces dije, bueno, un día de mañana me puedo armar una sección de esa. La pregunta es, ¿interesa eso? A mí me gustaría que me den un poquito de feedback. Porque como yo los quiero ayudar a ustedes, yo quiero que ustedes me ayuden a mí. Así que bueno, ese es el contrato social en el cual nos enmarcamos en el corto plazo. ¿Qué les parece? Espero que les guste, antes que nada. Espero que no se hayan dormido. Y espero que lo hayan disfrutado, que no lo hayan avanzado rápido. Les prometo que van a venir temas más divertidos, pero yo quería empezar con el de metas, porque es algo que para mí es muy importante. Puede parecer re trivial, pero todos en algún momento nos vamos a cruzar con alguna cosa del Banco Central. Y créanme que esto se va a convertir en algo muy importante en el mediano plazo. Y es fundamental entenderlo ahora. Pero bueno, capaz apuntamos más a la coyuntura. Ustedes díganme. Yo quiero que sepan que yo disfruto mucho haciendo esto y pretendo seguir haciéndolo. Es mi pasión, me gusta hablar con libertad y que ustedes lo puedan disfrutar. Así que nos estamos comunicando. Ustedes escuchando y yo hablándoles. Pero antes los quiero dejar con un tema porque, bueno, todo tiene que ver con todo. Y espero que también le encuentren el significado de lo que van a escuchar ahora. Así que bueno, ha sido un gusto y nos estamos viendo o escuchando o lo que sea. Chau, chau. Drop me in for the gap.